Bien, chicos, reciban un saludo del Colegio Basili. Y bien, vamos a continuar con nuestras clases virtuales del curso de Historia Universal. Y hoy día nos toca conversar un poco sobre la cultura fenicia. ¿Quiénes fueron los fenicios? Primero, para conocer un poco de los fenicios, que fue una gran cultura y que tuvo un gran y muy importante aporte a la humanidad, vamos a ver dónde se ubicaron. Bueno, los fenicios se van a desarrollar en el Asia Menor a orillas del mar Mediterráneo, ¿no? Acá tenemos a Fenicia, ¿no? Acá tenemos el mar Mediterráneo, este vendría a ser la península balcánica y toda esta zona viene a ser Asia Menor, ¿bien? Ahora, sus límites. Bien, vamos a ver que sus límites, Fenicia por el norte va a limitar con Siria, ¿no? Hacia el sur limitará con Palestina. Hacia el este limitará con las montañas del Líbano y hacia el oeste con el mar Mediterráneo. Bien, bueno chicos, como Fenicia fue una cultura que se desarrolló a orillas del mar Mediterráneo, practicó mucho lo que es el comercio, ¿no? Pero veamos un poco de su evolución histórica. Bien, los fenicios no llegaron a formar un estado unificado, sino que el desarrollo de su historia se dio por el dominio de cada ciudad-puerto que tuvieron, ¿no? Se dice ciudad-puerto porque todas estas ciudades se dedicaban exclusivamente al comercio marítimo. Y las principales ciudades, puertos de Fenicia en esta etapa de su historia van a ser la ciudad de Biblos, Sidón, Tiro, Cartago. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de cada una de ellas, ¿no? Empecemos con Biblos. Nos dice la ciudad de la colina. Se desarrolló entre el año 3000 a 2300 antes de Cristo. ¿Por qué fue importante esta ciudad? Porque esta ciudad es la ciudad puerto más antigua de esta cultura, ¿bien? Y porque comerció con Egipto. O sea, en esa etapa, esta ciudad portuaria de Fenicia va a comerciar con Egipto. Eso le va a dar gran importancia. ¿Por qué razón? Porque ellos comerciaban lo que era, vendían el cedro del Líbano a Egipto y compraban los famosos papiros egipcios, ¿no? Entonces, esta relación comercial que tuvo con Egipto le dio gran importancia, pero finalmente va a ser desplazada en importancia por otra ciudad-puerto de Fenicia también, que es la ciudad de Sidón, ¿no? Acá podemos apreciar las ruinas de la ciudad, de la antigua ciudad de Biblos. Luego tenemos a la ciudad de Sidón, ciudad o conocida también como la ciudad fortaleza, que se desarrolló del 2300 al 1200 antes de Cristo, perdón, la ciudad de la realeza. Esta ciudad portuaria va a desplazar a Biblos en el predominio comercial marítimo y conquistará nuevos territorios, como es el caso de la isla de Chipre, que está cerca a la península ibérica, perdón, a la península balcánica, ¿no? De donde extrajeron bastante cobre. También van a tomar otras islas del mar Egeo, ¿no? Donde tomaron, por ejemplo, la ciudad de Rodas. Después tomarán Paros, de donde explotarán el mármol, ¿no? Taros, que encontraron minas de oro, ¿no? Que desde aquella época se sabe que era un metal muy precioso. Pero ¿por qué Sidón llega a su fin? Va a llegar a su fin con la invasión de los filisteos. Bien, acá tenemos algunas de las ruinas de lo que fue la ciudad portuaria de Sidón. Perdón, chicos, un ratito, una interrupción. Ya, continuamos. Bueno, les decía que acá está las ruinas de la ciudad portuaria de Sidón. Ya. Luego tenemos otra ciudad-puerto, que será la ciudad de Tiro, también conocido como, o conocida como la gran capital del dios Melakart. Se desarrolló entre el año 1200 y 574 antes de Cristo. Esta ciudad portuaria también va a ser importante porque va a extender su hegemonía marítima. ¿Qué quiere decir hegemonía? Su dominio marítimo hacia el sur de Italia.
Por ejemplo, lugares como Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega y a las costas del sur de España y norte de África. A los gobernantes de esta ciudad-estado se les conocerá como sufetes, pero ellos gobernaban con el apoyo del Consejo de Ancianos. Pero no vayan a pensar que eran cualquier anciano sabio de la ciudad, no, eran los ancianos jefes de las familias más ricas de la ciudad de Tiro. Ellos formaban el Consejo de Ancianos, ¿no? Los reyes más notables de esta ciudad va a ser el rey Irán, que ayudó al famoso rey Salomón a construir el templo de Jerusalén. Después tenemos al rey Itobal, que va a comerciar con Israel. Y luego tenemos al rey Pigmalión. ¿Y por qué es importante Pigmalión? Porque según la leyenda dice que Pigmalión luchó con su hermana Elisa por el poder, ¿no? Y finalmente Elisa va a escapar hacia el norte de África y ahí formará una de las ciudades portuarias de Fenicia también, pero más poderosas, ¿no? Que va a ser la famosa ciudad de Cartago. Bien, acá tenemos las ruinas de esta ciudad importante. Y finalmente vamos a tener a Cartago, que se va a desarrollar entre el 814 y 146, que fue supuestamente fundada por la hermana de Pigmalión, Elisa, ¿no? Bueno, Cartago va o fue fundada, va a ser fundada durante la época de la ciudad de Tiro y va a ser la ciudad más poderosa de toda Fenicia. Bien, va a ser tan poderosa que se va a equiparar a su gran rival Roma, con quien va a competir mucho por el dominio marítimo del Mediterráneo, ¿no? Que hasta finalmente es que se va a desatar una guerra llamada las Guerras Púnicas, en la cual finalmente Roma va a destruir esta importante ciudad, puerto de Fenicia. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la antigua ciudad de Cartago y el famoso puerto de Cartago, o también conocido como puerto púnico, que era uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, ¿no? Utilizados precisamente para el desarrollo de comercio y también para el anclaje de naves de guerra de la época. Bien, chicos, ahora vayamos a ver un poco de la economía de Fenicia. Bueno, Fenicia como se dedicaba al comercio, una de las principales actividades fue el desarrollo de la industria. Por ejemplo, ellos fueron fabricantes de tintes púrpuras, ¿no? También crearon el vidrio blanco translúcido, ¿no? Ahora ese vidrio que nosotros tenemos, que nosotros usamos, fue el invento de Fenicia, ¿bien? Y fabricaron armas de bronce y cobre. Todo este producto que desarrollaba su industria lo utilizaba ¿para qué? Para su principal actividad económica. ¿Y cuál fue su principal actividad económica? El comercio, ¿no? Como es lógico, ya que Fenicia fue un conjunto de ciudades portuarias, ¿no? Se dedicaban exclusivamente al comercio. Por eso decimos que el comercio fue su principal actividad económica. Y como ellos comerciaban con muchos lugares que estaban a orillas del mar Mediterráneo, por supuesto que utilizaron los barcos, ¿no? Y tenían dos tipos de barcos. Un barco era exclusivo para el comercio que se llamaba Gauloy, que era este barco de acá, que era un poco más ancho y tenían bodegas amplias para transportar su mercadería para el comercio y también para dominar en el Mediterráneo utilizaban sus barcos de guerra conocidos como los trireme, que eran los barcos o era la tecnología más avanzada de esta época, ¿no? Estos barcos tenían un espolón en la punta con el cual embestían a sus enemigos, a barcos enemigos, para hacer un hueco en los barcos enemigos y hundirlos. Bien, entonces estos dos tipos de embarcaciones fueron los que utilizaron los fenicios, uno para el comercio y otro para la guerra. Luego tuvieron sus establecimientos comerciales, los lugares donde ellos comerciaban, ¿bien? Y fueron de la siguiente manera. Por ejemplo, tenían las concesiones. Estas concesiones estaban establecidas en ciudades civilizadas, ¿no? O sea, ciudades que tenían un cierto desarrollo de su civilización. ¿Y para qué utilizaban estas concesiones? Para comerciar. Después tenían las factorías, ¿no? Que estaban fundadas en países bárbaros, ¿no? Ellos llamaban países bárbaros a los países que no tenían su mismo nivel de desarrollo.
Bien, entonces, ¿para qué usaban estas factorías? Realizaban el trueque, el intercambio de mercadería. Y finalmente las colonias, que eran establecimientos en tierras extranjeras, pero que estaban sumisas a Fenicia, ¿no? Que estaban bajo el control de Fenicia. Bien, entonces esas eran las colonias y también se utilizaban para el comercio, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, y lo repetimos una vez más, Fenicia, su principal actividad económica fue el comercio. Ellos vivían en base al comercio. Bien, manifestaciones culturales. Vamos a ver cuáles fueron los aportes más importantes de Fenicia al desarrollo de la humanidad. Y tuvieron uno muy importante. Como los fenicios comerciaban mucho con muchas ciudades del Mediterráneo, con otras civilizaciones, necesitaban comunicarse con ellos constantemente para poder realizar sus negocios, ¿no? Y por esta razón, ellos crean el alfabeto fonético, ¿no? Compuesto por 22 signos. Entonces, podemos afirmar que este alfabeto va a ser su mayor aporte a la humanidad. Bien, acá tenemos el alfabeto fonético que crearon los fenicios. Pero como ustedes pueden ver, acá falta algo, ¿no? Acá faltarían las vocales. Bien, más tarde van a ser los griegos que mejorarán este alfabeto agregando las 5 vocales, ¿no? Y gracias a los fenicios es que nosotros tenemos este alfabeto. Bien, y en cuanto a su religión, bueno, los fenicios fueron politeístas, adoraban a los astros y a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Bien, entonces, no olvidemos que el mayor aporte de esta cultura va a ser el alfabeto fonético que va a dejar para la humanidad. Bien, chicos. Bueno, chicos, acá les estoy dejando su tarea. Van a desarrollar las páginas de la 123 a la 126 de su libro y dibujan o pegan el tema. Chicos, una cosa, por favor, la tarea se tiene que enviar máximo hasta 4:15 de la tarde. Pasado las 4:15 de la tarde, yo ya no recibo tareas, solamente hasta esa hora. ¿Por qué razón hago esta acotación? Porque hay algunos alumnos que están enviando sus tareas 5:30, incluso hasta las 6 de la tarde. Por favor, el horario ya fue establecido por el director. Las tareas se envían hasta las 4 de la tarde, pero yo les estoy dando chance para que me envíen máximo hasta las 4:15 o 4:16 de la tarde. Bien, chicos. Bueno, espero que hayan podido entender la clase. Estaba bien sencilla y gracias por su atención. Conmigo será hasta la siguiente clase.